Las ideas religiosas del siglo IV, especialmente la herejía arriana, cambiaron el concepto de Jesús y, siglos más tarde, facilitaron la aparición de otra figura histórica clave, Mahoma. Comenzamos con Arrio, un sacerdote del siglo IV cuya doctrina revolucionó la Iglesia primitiva. Arrio sostenía que Jesús no era Dios, sino una criatura extraordinaria creada por Dios, subordinada al Padre. Este concepto generó profundas divisiones dentro del cristianismo primitivo y llevó a intensos debates teológicos. Finalmente, la Iglesia condenó el arrianismo en el Concilio de Nicea en el año 325, afirmando claramente la divinidad de Cristo. Pero la herejía no desapareció fácilmente. El arrianismo se expandió por diversas regiones del Imperio Romano y más allá. En especial, encontró un terreno fértil entre las tribus germánicas, lo que hizo que una visión limitada de Jesús se mantuviera viva por mucho tiempo en amplios territorios de Europa y Asia Menor. Esta perspectiva, en la que Jesús no era plenamente Dios, sino solo un profeta o un ser especial, creó un contexto religioso más sencillo y aceptable para grupos monoteístas estrictos. Ahora bien, unos siglos después aparece el nestorianismo, otra corriente que cuestionaba la naturaleza de Jesús. Nestorio afirmaba que Jesús tenía dos naturalezas separadas, una humana y otra divina, pero enfatizaba tanto la separación que reducía implícitamente la unidad de Cristo como Dios encarnado. Aunque también fue declarado herejía en el Concilio de Éfeso en 431, el nestorianismo persistió en varias regiones del Oriente Medio. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Mahoma? En la península arábiga, siglos después, existían comunidades cristianas influenciadas precisamente por estos pensamientos nestorianos. Mahoma, nacido en el siglo VII, tuvo contacto directo con estos cristianos nestorianos durante sus viajes comerciales. En estas comunidades, la divinidad de Jesús estaba cuestionada o, al menos, atenuada, facilitando así a Mahoma adoptar la idea de Jesús como profeta y no como Dios mismo. De este modo, las ideas teológicas del arrianismo primero y del nestorianismo después establecieron las condiciones ideales para que Mahoma recibiera e interpretara a Jesús no como el Hijo eterno de Dios, sino simplemente como un mensajero más en una larga línea profética. Así, apreciamos cómo debates aparentemente abstractos en la teología cristiana primitiva tuvieron consecuencias profundas e inesperadas, moldeando el surgimiento del Islam y cambiando para siempre el paisaje religioso del mundo. ¿Son compatibles el Islam y la democracia? Una reflexión con Gustavo Bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, donde hoy vamos a abordar una cuestión candente y compleja. ¿Pueden coexistir el Islam y la democracia? Para explorar este tema, me inspiro en una entrevista al filósofo español Gustavo Bueno, una mente incisiva que no temía meterse en debates espinosos. Sus argumentos, extraídos de una entrevista disponible en la Fundación Gustavo Bueno, nos sirven de guía para desentrañar las tensiones entre el Islam, la democracia y las ideas como la alianza de civilizaciones. Así que, abróchense los cinturones, porque vamos a romper el fuego. El Islam como teocracia histórica. Empecemos por el núcleo del argumento de Bueno. El Islam, históricamente, es una teocracia. No es solo una religión, sino un sistema donde la distinción entre Estado e Iglesia no existe. Los clérigos son los jefes del Estado, y el gobernante actúa casi como un dios terrenal. Esta estructura, según Bueno, tiene raíces en el arrianismo, una herejía cristiana que negaba la divinidad de Cristo. Al eliminar a Cristo como intermediario, el arrianismo allanó el camino para que el rey o líder fuera la autoridad absoluta, sin obispos ni papas que lo cuestionaran. El Islam son teocracias donde no hay diferencia entre el Estado y la Iglesia, decía Bueno, y esto marca una diferencia radical con las democracias occidentales, que se basan en la separación de poderes. Esta teocracia persistió hasta el siglo XX, cuando Mustafa Kemal Atatürk intentó occidentalizar Turquía. Pero, como señala Bueno, el Islam no tuvo relevancia política global hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el petróleo cambió todo. Los países musulmanes interpretaron este recurso como un regalo de Alá, pero dependían de Occidente para refinarlo y usarlo. Aquí aparece la primera contradicción. El Islam quiere ser autónomo, pero su poder económico está atado a la tecnología y los mercados occidentales. Democracia y Islam. Una incompatibilidad estructural. Entonces, ¿es el Islam compatible con la democracia? Para Bueno, la respuesta es un rotundo no. La democracia requiere pluralismo, separación de poderes y la capacidad de cuestionar la autoridad. En una teocracia islámica, donde la Sharia, la ley religiosa, es la base del orden social, estas ideas son anatema.
La poligamia, las restricciones alimentarias, la sumisión absoluta a la autoridad religiosa, todo esto choca con los valores democráticos. Bueno lo ilustra con un ejemplo cotidiano. En Andalucía, el vino y el jamón son incompatibles con un musulmán. Si invito a uno a comer, ¿debo renunciar a mi jamón? ¿Por qué? Y si lo como, lo ofendo. Es imposible convivir así. Esta incompatibilidad no es solo cultural, sino estructural. Bueno no niega que los musulmanes puedan integrarse en democracias si abandonan los preceptos teocráticos, pero mientras sigan siendo musulmanes practicantes, la convivencia es inviable. La única compatibilidad es que dejen de ser musulmanes, afirma con su característica contundencia. Esto no es un ataque personal, sino una observación sobre sistemas irreconciliables. La alianza de civilizaciones, un sueño ingenuo. ¿Qué pasa con propuestas como la Alianza de Civilizaciones, que buscan un diálogo entre Occidente y el mundo islámico? Bueno las ve como un cuento de hadas, un cuento para entretener a unas cuantas almas cándidas. Recuerda eventos como la reunión de Asís organizada por Juan XXIII, donde se juntaron líderes de todas las religiones en un espectáculo folclórico, tiroleses, pigmeos, musulmanes, todos en traje regional. ¿Qué se logró? Nada, salvo fotos para documentales etnográficos. Para Bueno, estas iniciativas ignoran la realidad. No puedes dialogar con sistemas que no comparten tus premisas básicas. Además, Bueno cuestiona la narrativa que idealiza el pasado islámico, como el mito de Al-Ándalus como cuna de tolerancia. Después de Averroes, el Islam no ha dado ni un solo nombre interesante, dice. Los grandes pensadores musulmanes, como Avicena o Averroes, eran traductores de griegos, no innovadores. La arquitectura de la Alhambra, que tanto fascina, le parece artificiosa. En cambio, la tradición católica, pese a sus defectos, produjo figuras como Copérnico, Mendel o Lemaitre, pilares de la ciencia moderna. Bueno, ateo confeso, no defiende el catolicismo por fe, sino por su impacto histórico en la racionalidad y el progreso. Las revueltas árabes, Islam o juventud. Un punto interesante de Bueno es su análisis de las revueltas árabes, como las de 2011 en Egipto. Aunque algunos las atribuyen a la Yihad, él cree que muchos jóvenes no buscan imponer el Islam, sino mejorar su nivel de vida. Quieren viajar, comer bien, vestirse a la moda, bailar, deseos universales impulsados por Internet y la televisión. Es un eco de lo que pasó en Berlín Oriental, donde la televisión mostró a los ciudadanos de la RDA el brillo del capitalismo occidental. Berlín cayó por la televisión, dice Bueno, y algo similar ocurre en el mundo árabe. Sin embargo, estos jóvenes son carne de cañón para movimientos como los Hermanos Musulmanes, que aprovechan el descontento para imponer agendas teocráticas. Aquí radica el peligro. Lo que empieza como una aspiración de libertad puede derivar en un régimen opresivo. La democracia, para consolidarse, necesita instituciones y una cultura política que el Islam teocrático no fomenta. El futuro, tensión inevitable. Entonces, ¿qué futuro tienen las relaciones entre Islam y Occidente? Bueno no es optimista. Mientras el Islam mantenga su carácter teocrático, la convivencia será un espejismo. Las democracias occidentales, con sus valores de pluralismo y secularismo, no pueden ceder ante sistemas que exigen sumisión absoluta. La solución no pasa por el multiculturalismo ingenuo, sino por una integración que implique, en muchos casos, la renuncia a los aspectos más rígidos del Islam. Esto no significa demonizar a los musulmanes como individuos, sino reconocer que el Islam, como sistema político-religioso, plantea un desafío estructural. Conclusión: la razón frente al mito. Cierro con una reflexión. Gustavo Bueno nos invita a pensar sin tapujos, a no caer en la trampa del buenismo ni en la idealización de otras culturas. El Islam y la democracia no son compatibles mientras el primero insista en la teocracia. Las alianzas de civilizaciones son bonitas en el papel, pero inútiles en la práctica. Y el futuro dependerá de si los jóvenes del mundo islámico logran secularizarse o caen en las redes del fundamentalismo. Gracias a la Fundación Gustavo Bueno por preservar estas ideas, que nos obligan a enfrentar la realidad sin paños calientes. Como siempre, los invito a reflexionar. ¿Es posible el diálogo, o estamos condenados al choque? Nos escuchamos en el próximo episodio.